Juan capítulo 6, versículo 66 en adelante. Juan 6. Versículo 66 en adelante. Ya lo tenemos, vamos a darle lectura. Y usted se va a dar cuenta por qué hice las cosas diferentes el día de hoy, por qué llevamos prisa. Dice la Escritura: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no los he escogido ya ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, le iba a entregar, y era uno de los 12. Vamos a orar. Incline su rostro y repitamos la oración que hicimos al principio del servicio, en la cual le dijimos: Señor Jesús, pon un corazón como Nicodemo en nosotros para recibir esta palabra, para recibir esta enseñanza, exhortación, edificación, consuelo de parte tuya. Te rogamos, mi Dios, que como Nicodemo hagamos lo posible y hasta lo imposible por recibir esta palabra, por conocerte, por escuchar directamente de ti. Pon esa disposición en nuestro corazón, Señor, porque sabemos que de nosotros no puede salir, pero tú eres bueno y la pones en nosotros. Gracias, Padre, te decimos en el nombre de Cristo. Amén. El día de hoy, amado hermano, vamos a terminar la exposición del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este es el capítulo más largo del todo el libro de Juan. Hemos encontrado valiosas lecciones espirituales que infunden vida a nuestras almas. El capítulo comienza con la alimentación milagrosa de más de 5,000 personas. Acto seguido, Jesús se aparta a orar mientras los discípulos se ven atormentados, azotados por una tormenta, al seguir las órdenes de Jesús de cruzar al otro lado del mar. Es en medio de la tormenta que Jesús camina sobre las aguas como si fuera tierra firme. El hecho de que Jesús cambiara de lugar, le dijera a sus discípulos: vamos al otro lado, es lo que desencadenó el resto de los acontecimientos en este capítulo. Cuando Jesús cambió de lugar, se va de un lado de Tiberias al lado de Capernaum, todos a la orilla del mar de Galilea. La gente, desesperada por seguirle, buscó al Señor y tomó las medidas necesarias para buscarlo y encontrarse con él al otro lado del mar de Galilea, lo cual no fue bien visto por el Señor, porque Jesús sabía que solo iban tras él por el interés de llenar sus vientres. Solamente porque habían comido le seguían. Para confrontarlos, el Señor utilizó una serie de ricas metáforas en las que el pan fue el elemento central. La enseñanza pasada vimos que por la rebeldía de los corazones, no pocos que se hacían llamar discípulos de Jesús, cuando fueron confrontados con las duras palabras de Jesús, prefirieron dejar de seguirle a cambiar sus vidas. No es porque las palabras de Jesús fueran groseras, no es porque fueran ásperas, ni siquiera eran difíciles de entender. Para ellos, por la rebeldía de su corazón, eran difíciles de aceptar. Llevaban años creyendo una cosa, y cuando Jesús trae la verdad a sus vidas, prefirieron amar lo que ellos habían creído por años que amar y aceptar la verdad. En resumidas cuentas, Jesús, en los versículos 60 al 65, lo leímos la semana pasada, en resumidas cuentas Jesús les dijo: mi palabra te confronta, es lo que yo esperaba que pasara. Te sientes ofendido porque no entiendes mis palabras. No entiendes mis palabras porque están llenas de vida y de espíritu, y tú no las entiendes porque no tienes fe. ¿Sabes por qué no tienes fe? Porque la fe necesaria para entender esta palabra viene solamente de Dios. En el versículo 66, son los últimos 5 versículos de este capítulo, nos dice que la reacción ya no fue solamente de desagrado, ya no murmuraban,
En definitiva, prefirieron dejar de seguir a Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este versículo, aislado de su contexto, es usado por los que creen que la salvación se puede perder. Alegan que un discípulo puede dejar de seguir al maestro. Esto no solamente le hace violencia al pasaje que estamos leyendo, le hace violencia a toda la evidencia que encontramos al respecto de la preservación de los santos. Ya más adelante en este evangelio, en el capítulo 10, versículos 30 en adelante, vamos a ver que Juan por medio de Jesús nos habla acerca de la perseverancia de los santos. Es el tema que vamos a tocar el día miércoles en nuestras enseñanzas de soteriología. Por ahora solamente nos basta con entender lo que Jesús dice en este versículo, lo que Juan nos da a entender en este versículo. Si tú recuerdas las palabras de Jesús, regresa al capítulo 2, deja ahí tu separador, Juan 2, 22. ¿Ya ves cómo si se pierde la salvación? Aquí dice que Jesús tenía discípulos y que los discípulos dejaron de seguirle, ya perdieron su salvación. Cuida tu salvación porque te pierdes como esos discípulos. No dice eso este versículo. Si tú lo aíslas del contexto, puedes hacer que diga lo que quiera. Pero si lo metes en el contexto del pasaje y en el contexto bíblico, te darás cuenta que no dice eso. Las palabras de Jesús en capítulo 2, versículos 22 al 25 dice... ¿Dónde estoy? 23. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de esos hombres, porque Jesús sabía lo que había en el hombre. Si nosotros recordamos esta enseñanza, hablemos acerca de los falsos convertidos por motivo de los falsos evangelios. Muchos creyeron, pero Jesús no confiaba. Jesús conocía sus corazones. El tipo de discípulos que nos habla el apóstol Juan en el capítulo 6 es el mismo tipo de creyentes que vemos aquí. Solamente eran unos interesados y por lo tanto solo eran prosélitos, partidarios de lo que representaba Jesús. ¿Qué representaba Jesús para ellos? La liberación del yugo, de la esclavitud que tenían o de la opresión que tenían de parte de Roma. Los falsos discípulos se vienen dando desde hace cientos de años. Cuando en el Imperio Romano el César o el gobernante de región en turno llegaba a ser simpatizante del cristianismo, de inmediato surgían muchos nuevos discípulos porque el cristiano empezaba a tener beneficios. Quiero que me vea y entienda esto. La Biblia no habla de unos discípulos verdaderos, los que dejaron de seguir a Jesús. Habla de aquellos que lo seguían únicamente por el interés de que Jesús fuera el Mesías y los librara de la opresión de Roma. No es la primera vez, ha pasado muchísimas veces. Si tú lees la historia de la iglesia cristiana, te darás cuenta que cuando el gobernador, el emperador, cualquiera que tuviera autoridad simpatizaba con los cristianos y empezaba a darles beneficios a los cristianos, de abajo de las piedras salía gente que quería ser cristiana. ¿Saben qué? De ahora en adelante los cristianos no van a pagar impuesto porque ellos el domingo van a hacer su culto y no van a pagar el impuesto del domingo. Yo soy cristiano. Pero ¿sabes qué pasaba después? Que el siguiente emperador o el siguiente gobernante ya no concordaba con los cristianos y los mandaba a perseguir. Esos cristianos que hasta se habían bautizado, ahora renegaban de la fe y apostataban. Por eso es que la iglesia apostólica o la iglesia de los padres apostólicos instituyó 3 años como catecúmenos, porque muchos de los que decían ser cristianos y se bautizaban, cuando llegaba la persecución, decían, no, yo ya no soy cristiano, yo ya no quiero ser cristiano. Eran únicamente unos falsos discípulos que seguían a Jesús por los beneficios de ser cristiano. En la actualidad se da la misma situación. El llamado que hacen la mayoría de las iglesias no es un llamado al arrepentimiento y a creer en Jesucristo. La mayoría de las iglesias hace llamados superficiales.
Le llaman evangelismos. Dicen que van a salir a evangelizar al Metro o al Estadio Azteca, pero no presentan el evangelio. Su llamado es a una vida mejor, a una mejor economía, a un milagro financiero, a una sanidad física, a una restauración familiar. ¿Quién no va a decir, si van al hospital y están en el hospital y te dicen, ¿tienes a tu familiar enfermo? Sí. ¿Quieres que Cristo sane a tu familiar? ¿Cuántos dirían, no, gracias? No, pues sí. No, ¿lo puedes sanar? Sí. Solamente déjame orar por ti y repite esta oración. Señor Jesús, ven a mi corazón. Por supuesto que todo mundo va a querer ese tipo de beneficios. No pocos están aquí el día de hoy de la misma manera, esperando recibir algo de Dios. Que Dios te ayude en tu vida, que Dios te dé una promesa y te cumpla, que Dios te fortalezca tu estado de ánimo. Pero pocos son los que están aquí el día de hoy con un pensamiento cristiano, de negarse a sí mismos, de no poner sus metas ni sus deseos a sí mismos, sino a los pies de Cristo. ¿Sabes qué puede hacer la diferencia entre un falso discípulo que leemos en este 6º capítulo de Juan y muchos de los que estamos aquí el día de hoy, que estamos esperando que Dios nos dé algo? La reacción que tendrás cuando recibas esta exhortación. Quiero que entienda esto. Soy el pastor de la iglesia. No crea que no me doy cuenta que mucha gente viene a ver qué Dios le da, a ver si Dios restaura mi vida, a ver si Dios sana, a ver si Dios hace algo en mi matrimonio, a ver si Dios hace algo en mi economía. No crea que no nos damos cuenta de esa situación. ¿Sabe cuál puede ser la diferencia con estos falsos seguidores del capítulo 6? Que después de que usted reciba la exhortación del día de hoy, siga caminando con Cristo. Eso es lo que va a ser la diferencia entre un falso discípulo y un verdadero discípulo. Ya vimos la reacción que tuvieron, rebeldes. El significado y la consecuencia de la rebeldía en el corazón ya lo vimos la semana pasada. Ya vimos cómo desembocó en deserción del discipulado. Simple y sencillamente no aceptaron la corrección, cuando una característica fundamental de un discípulo es que es enseñable, pero que también es corregible. Es por eso que concluimos que en realidad estos no eran verdaderos discípulos del Señor, porque si hubieran sido discípulos genuinos, cuando Jesús los corrigió, ¿qué hubieran hecho? Sí, Señor, yo soy tu discípulo, soy enseñable y soy corregible. Este tipo de falsos discípulos son los que el mismo apóstol nos describe en su carta. Vaya a 1 de Juan 2:17, deje su dedo ahí en Juan 6, su separador, y vaya a 1 de Juan 2:17 al 19. Hoy va a entender la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. Y quiero que usted se vea al espejo de la palabra. Y si usted cree que tiene características de verdadero discípulo, hoy vamos a ver cuáles son. Y si usted no tiene características de un verdadero discípulo, espero en Cristo que por medio de esta exhortación empiece a poner manos a la obra para cambiar esa situación. 1 de Juan 2:17 al 19. Pero yo voy a la iglesia, pastor. ¿Qué dice Juan 2:17 y 19? El mundo pasa y sus deseos pasan también, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyen, el anticristo viene. Así han surgido muchos anticristos, muchos que han apostatado, muchos que le han dado la espalda a Cristo. Por eso se les llama anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esos anticristos, esos que apostataron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que quede manifiesto que no todos los que vienen a la iglesia son discípulos. Hay discípulos verdaderos y discípulos falsos en las iglesias. Lo más importante, amado hermano, y quiero que vayas entendiendo el día de hoy, no solamente es que conozcas a Jesús, sino seguir siendo de verdad su discípulo. A Jesús muchos lo conocían. Judas conoció a Jesús, los fariseos conocieron a Jesús, Herodes conoció a Jesús, Pilato conoció a Jesús, pero no le seguían porque no eran sus discípulos. En Lucas 9:62, no vayas, Jesús les da una característica y les dice: cualquiera que quiera seguirme, pone la mano en el arado
pero voltea para atrás, no es digno de mí. Y lo voy a poner en términos que lo podamos entender el día de hoy. Imagínate poner las manos en el volante del coche, manejar viendo hacia atrás y órale, a meter velocidades. ¿Qué pasaría? Agárrate. No es digno del Señor si pones tus manos en el volante y quieres ir viendo para atrás. En el siguiente versículo, en el versículo 67, regresa al versículo 67 de Juan, leemos que ahora Jesús no se dirige allá a la multitud. Ahora Jesús cierra el círculo, se va más adentro y se dirige a los 12. Ya no le habla a la multitud, ya no le habla a los 70, ya le habla a los 12 discípulos llamados apóstoles, que son los únicos apóstoles del Cordero. Versículo 67 dice la Escritura: dijo Jesús entonces a los 12, ¿a cuáles 12? A los 12 apóstoles. Dijo Jesús a los 12 apóstoles: ¿quieren acaso irse también ustedes? Jesús estaba creando la oportunidad perfecta para probar la fe de sus 12 apóstoles, más de sus 12 discípulos más allegados. Jesús estaba haciendo algo, Jesús estaba poniendo un filtro, porque Jesús no quería medios seguidores, no quiere ni quería discípulos mediocres. No puedes ser un discípulo a medias, no es algo que puedas hacer a la mitad. O eres o no eres discípulo, no hay un en medio, o eres frío o eres caliente, no hay tibio para con Dios. El discipulado no acepta competencia, no es algo de medio tiempo, no es algo que puedas tomar a la ligera y sin consideración ni respeto. El discipulado, el ser discípulo, es la manera en que dices: Señor, estoy dispuesto a que solamente tú manejes mi vida. Y pasa algo con tu discipulado, con tu caminar en Cristo. Tarde o temprano, como los apóstoles de Jesús, va a llegar a tu vida un momento en que Dios va a poner a prueba tu fe, donde Dios va a poner a prueba tu discipulado. No me refiero al fuego de prueba, a la tribulación. Sí, pastor, ya pasó porque mi hijo se enfermó. Sí, ya pasó porque me ha estado yendo mal económicamente. Sí, ya pasó porque he tenido una enfermedad. No me refiero a eso. Va a llegar el momento en que el Señor va a probar tu discipulado con una bifurcación: obedecer a Dios o hacer lo que tú quieres. Lucas 18:18. Lucas 18:18. Tarde o temprano a la vida de todo discípulo va a llegar una bifurcación, si no es que ya llegó. O me vas a seguir, dice Jesús, o vas a hacer lo que tú quieres. Solamente hay dos caminos, no hay un tercero. No puedes ir en medio. No puedes crear tu propio camino y decir: te escucho de buena gana, pero no hago lo que tú quieras. O vas a hacer lo que Dios dice, o vas a hacer lo que tú quieres. Tarde o temprano va a llegar a tu vida, como con los apóstoles. ¿Cuántas opciones les dio Jesús? 2. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir o me van a seguir? ¿Les dio una tercera? No. ¿Cuántas opciones tenemos? 2. O lo sigues o no lo sigues, pero no hay en medio. Lucas 18, del 18 al 23, nos da un ejemplo de ello. Un joven rico le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno uno, sino solo Dios. Los mandamientos ya lo sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas mentiras, honra a tu padre y a tu madre. Este joven le dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyó esto y le dijo: toma una decisión. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ten tesoro en el cielo. Ven, sígueme o no lo hagas. Le puso 2 caminos delante de él. Entonces el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque había tomado la decisión de no seguirle, porque era muy rico. Ya entendimos que cuando Jesús le preguntó a Felipe cómo conseguir pan para dar de comer a la multitud, el propósito de la prueba era para que Felipe se diera cuenta de lo que había en realidad en su corazón. Así es con nosotros, amado hermano.
Cuando llegue la bifurcación a tu vida, quiero que me vea y entienda esto. Usted cree que es discípulo, pero cuando llega la bifurcación a su vida, seguir a Cristo o hacer lo que yo quiero, ahí es donde verdaderamente se nota el discipulado de una persona. Martín Lutero, por ejemplo, pasó por esta bifurcación. Él fue obligado a detractarse de sus escritos y a negarse de todo lo que había dicho en la Dieta de Worms frente a las autoridades eclesiásticas de su época. Tomó un momento, tomó un tiempo. ¿Quién es Martín Lutero? Ahí está a propósito, solamente es lo único que vamos a tocar. Se conmemoran el 31 de octubre 500 años del inicio oficial de la Reforma Protestante. No es el inicio como tal, tiene muchos años atrás que se había iniciado, pero oficialmente el 31 de octubre Martín Lutero va y clava las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, donde ataca las malas praxis y las malas doctrinas del catolicismo, y a partir de ahí se riega como pólvora, y es hasta nuestros días las consecuencias de la Reforma. A Martín Lutero lo conminaron a una dieta, a una junta. Estaba el Papa o el representante del Papa y varios cardenales, y le dijeron: ¿esto lo escribiste tú? Sí, retráctate o vas a morir. Lutero pidió unas horas, fue, oró, regresó, dijo: no me pienso retractar, a menos que con la escritura y con la razón me demuestren que estoy equivocado, que Dios me ayude. Lutero tuvo una bifurcación delante de él: conservar su vida o seguir fiel como discípulo de Jesucristo. Que Dios nos ayude cuando llegue ese tipo de bifurcación a nuestras vidas. Falsamente muchos creen que son buenos discípulos, pero su forma de medir su compromiso, sus parámetros no son ciertos. Romanos 12:3. ¿Tú crees que eres un buen discípulo? Quiere decir que como Lutero, o como el joven rico, o como los apóstoles, ha llegado a ti una bifurcación. El momento de tomar una decisión: o sigues a Cristo o te sigues a ti mismo, o cualquier otra cosa. Solamente un verdadero discípulo dice: sigo a Jesucristo. Muchos falsamente aquí en la iglesia creen que son verdaderos discípulos, pero su manera de medir su discipulado no es el correcto. Dice el apóstol Pablo en los Romanos: les digo por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener. Piensen de ustedes mismos con cordura. Dejen de creerse espirituales. Dejen de creer que son discípulos y a lo mejor no lo son. Deja de pensar que porque casi no faltas a la iglesia, que porque ayudas cuando puedes, que porque das ofrenda, que porque de vez en cuando lees tu Biblia, porque haces oración antes de cada comida, o porque llevas 5, 10, 15, 20 años de cristiano, eres discípulo. Esos no son, lamento informarle, parámetros correctos para medir tu discipulado. La verdadera forma de cuantificar tu discipulado la da el apóstol Pedro, versículo 68, Juan 6. Si tú pensabas que porque oras antes de tus alimentos, o porque a veces lees tu Biblia, o porque estás aquí todos los servicios, eres discípulo, déjame decirte que no es malo que hagas esas cosas, pero que eso no cuantifica tu discipulado. Judas oraba por los alimentos. Judas oraba por las personas, hasta las sanaba. Judas echaba fuera demonios, sí. Judas siguió a Jesús, sí. Judas fue discípulo. No creas que porque estás aquí ya eres discípulo. La verdadera forma de saber que eres un discípulo la da Pedro, versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro de inmediato y de una manera espléndida le contesta a Jesús. Pedro utiliza la forma plural: sabemos, creemos, con lo que muestra que era el portavoz de todos, aunque en realidad no de Judas. Reconocía que el hombre está hecho de tal forma que necesita acudir a alguien, que no puede vivir aislado. Lo que Pedro quiere decir
Es evidente, no hay otra persona, Señor, a quien yo pueda ir. No hay otra persona, no hay nadie más que llene mi corazón más que tú. Pedro y los otros 10 estaban tomando muy en serio su papel de discípulos, lo cual es una situación que lamentablemente es cada vez más escasa en las iglesias. Ser un discípulo significa que ya no tienes nada que ver contigo mismo. Nosotros no somos los que vivimos más. Ahora es Cristo a través de nosotros y por nosotros. Y lo que vivimos en la carne, dice Pablo en Gálatas 2:20, lo vivimos en la fe de Cristo. Ser un discípulo significa que tomo con seriedad mi vida espiritual. Mucha gente no toma con la seriedad que se merece su vida espiritual. Cree que con venir y escuchar una hora gritar al pastor, pero no me enojo para que no digan que no soy discípulo, ya la hice, cuando no es cierto. Ser un discípulo significa que me preocupo y que me ocupo por crecer y madurar como hijo de Dios. Significa que dejo de tomar las cosas de Dios como si fuera un pasatiempo o un hobby, o peor aún, que dejo de tomar las cosas de Dios como si fuera un juego. Muchos niños que vienen a las iglesias, yo lo estoy viendo recientemente en mis hijas, que dicen, vamos a jugar a la iglesia, y forman sus muñecos y ponen los muñecos y están castillo fuerte. Ay, qué tierno. ¿Sabe qué me hace recordar? Que como mis hijas, mucha gente en la iglesia juega a la iglesita. Ay, sí, vamos, que Dios me dé, ya, vámonos. No toman en serio su vida espiritual, no toman un compromiso de verdad, no toman en serio el crecer y el madurar, el alimentarse y el reflejar a Cristo. Creen que se trata únicamente de venir, sentirse bien e irse a sus casas. Lo único que podemos ver con este tipo de pensamiento es que tienen una total indiferencia a su destino eterno. Usted cree que no hay infierno y usted cree que Dios es muy bueno para mandar a alguien al infierno, entonces usted cree en un Dios de su imaginación y no en el Dios de la Biblia. Porque la Biblia nos dice que solamente hay dos destinos eternos, o vida eterna o muerte segunda, no hay más. Si usted no toma en serio su vida espiritual y no le da la seriedad que se merece su destino eterno, usted no está siendo un verdadero discípulo. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al mensaje que acababa de proclamar. El mismo mensaje, las mismas palabras, lo mismito que dijo Jesús y que escucharon aquellos falsos discípulos, que los escandalizó y que los ofendió, fue el mismo mensaje que escuchó Pedro. Pero aquellos falsos discípulos dijeron, no, esto me ofende, ya me voy. Los verdaderos discípulos se sienten confrontados, pero dicen, sí, Señor, esas son palabras de vida eterna. Los discípulos, Charles Spurgeon decía, ¿quieres limpiar la iglesia de cabritos? Dales comida de ovejas. Quiero que entienda algo, amado hermano. El mismo mensaje que doy aquí, a algunos los confronta y se quieren ir, son falsos discípulos. A otros los confronta y dicen, Señor, ¿tú tienes palabras de vida eterna? Son verdaderos discípulos. ¿O acaso Jesús les dio otro mensaje a los apóstoles? De hecho, luego con ellos era peor. ¿Qué les decía? Torpes, lentos, ¿para cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Y aquí porque el pastor luego no los saluda porque se le va el avión. No se preocupe, no lo voy a decir nunca como lo hizo Jesús. Un verdadero discípulo acepta con humildad que su ego sea aplastado para que Cristo brille con su vida. Un verdadero discípulo, si tiene que elegir entre la verdad y sentirse bien. Estos falsos discípulos les dijeron el mensaje y tuvieron la bifurcación. ¿Qué vas a elegir? ¿Sentirte bien o vas a elegir seguir a Jesús? No, yo prefiero sentirme bien. Un verdadero discípulo, si tiene que elegir entre la verdad y sentirse bien, prefiere la verdad. Un verdadero discípulo, si tiene que elegir entre la verdad y tener la razón, prefiere la verdad. Y esa verdad lo va a ir renovando y va a cambiar su mente y lo va a transformar hasta que, como Pedro y los demás, reconozcan y digan, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
no solamente prefieres la verdad, sino que esa verdad se interioriza y empieza a renovar tu vida y lo reconoces. La respuesta que le da Jesús en el versículo 70 y 71 es maravillosa. No es un regaño, es una exhortación, porque me preocupa su destino eterno. Se lo dije la semana pasada, palabras duras hacen corazones suaves, palabras suaves hacen corazones duros. Si yo lo dejo que usted viva engañado creyendo que es discípulo y no lo es, si el impío perece, dice Ezequiel 18, pero tú no le amonestas, ciertamente él perecerá por su pecado, pero su sangre demandaré perdón de tu mano. Yo no puedo permitirme ese lujo, voy a dar cuentas de cada uno de ustedes que están aquí. No puedo darme ese lujo delante de Dios. Versículos 70 y 71, Jesús les respondió a Pedro y a los otros 11, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Es importante no pasar por alto que Jesús no aduló a Pedro. Jesús no le dijo, vientos mi Peter, ¿quién es mi roca favorita? Te la sabes, Pete. Sí le dijo así. No le dijo nada, y eso que era de los allegados, era de los 3 íntimos del Señor. Jesús no lo aduló. Los niños necesitan motivación externa. Ándale, hijo, y te compro un dulce, te compro un regalo, te compro un juguete, te llevo a Disneylandia. Los adultos necesitan motivación interna, ser adulados, que te den las gracias, que te reconozcan por lo que haces. Pero los discípulos tenemos motivación eterna, que es saber que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Pedro no necesitó que Jesús le dijera, vientos, Pedro, se ve que tienes buen maestro, que soy yo. Pedro no dijo nada, Jesús no lo aduló en nada. No vayas por tu vida cristiana esperando que todo mundo te reconozca. No vayas a hacer las cosas esperando que te den las gracias, que seas famoso ni nada parecido. Eso solamente dice algo de ti, ego desmedido. Recuerda las palabras de Jesús como posiblemente Pedro ya las había escuchado y las recordó. Siervo inútil soy. ¿Se acuerda de la parábola de Lucas? ¿Cómo le dice Jesús? ¿Cuál siervo es el que va y hace todas las cosas y llega a su casa y sirve a su Señor y espera que le den las gracias? Antes tiene que decir, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que Dios me dijo que hiciera. No esperes que la gente te dé las gracias. Si eres discípulo, no esperes que tu ego sea levantado. Ahora, si necesitas motivación externa, venga al discipulado que le voy a regalar una Biblia. Olvídese. Jesús sabe, sin embargo, que esta confesión no representaba, cuando Pedro dijo, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no era una convicción de cada uno de los 12, había una excepción, Judas. ¿Por qué? El propósito de hacer alusión al traidor Judas es doble. Primero, una advertencia a Judas. Cada vez que Jesús hablaba acerca de la traición de Judas, era una advertencia a Judas acerca de lo que iba a hacer. El segundo propósito era para que después los otros discípulos no creyeran que la traición de Judas lo había tomado por sorpresa. Oye, ¿qué onda con Jesús? ¿Por qué nunca supo lo de Judas? ¿No que es el Mesías? No, en ese momento dijeron, ahora entiendo de quién hablaba cada vez que decía hay un diablo, un traidor, alguien me va a entregar. ¿Qué dijeron en la cena? ¿Acaso seré yo? Yo seré. Y empezaron a preguntarse todos entre ellos. Jesús llama a Judas diabolos. La palabra griega para diablos, diabolos, que significa calumniador. Más adelante en Juan 8:44, cuando habla que acerca de su padre el diablo, de los no discípulos, de los hijos de Satanás, vamos a adentrarnos más en este personaje. Lo que ahora nos importa entender es cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro. Mateo 16:23. Porque sabía que a Pedro también le llamó diablo. Mateo 16:23. A Judas le dice, hay un diablo.
Con Pedro todavía fue más directo. Por eso le digo, y luego se enojan. Con Pedro no llegó y le dijo, Pedro, ven, no, le estás regando, mira mi Pit, si yo no voy a morir a la cruz, ¿sabes qué le dijo? Jesús les dijo, es necesario que yo sea entregado y que sea muerto. Y en eso Pedro, pensando, nuestra fama, nuestra fortuna, todo lo que podemos lograr, ¿dónde va a acabar si Jesús muere? No, maestro, no digas esas cosas. Jesús no lo abraza y le dice, ven, Pedro. Ay, Pedro, no estás entendiendo. Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Se imagina que el pastor les dijera así? No les voy a decir así. Jesús, porque es omnisciente, yo no sé. Sospecho de algunos. No es cierto, hermano. Sé que no todos somos discípulos aquí, por eso esta exhortación. Mateo 16, 23. Jesús volteó y le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, estás poniendo tu mirada en las cosas del hombre. Ciertamente, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué Jesús le llama a Judas diablo, pero Judas se pierde? ¿Y por qué Jesús llama a Pedro Satanás y Pedro sí se salva? Ciertamente no fue el título. La palabra Satanás significa el adversario, el enemigo. Entonces no diga, porque Satanás es mejor y diablo es peor. No, cuando estudiemos un día acerca de este personaje, se dará cuenta que solamente son diferentes nombres del mismo personaje, no hace ninguna diferencia. Lo que hizo la diferencia es que Pedro era un verdadero discípulo, pero Judas era un falso discípulo. Los verdaderos discípulos pueden llegar a tener caídas, incluso graves, como el rey David, cuando adulteró, mintió y asesinó por la mujer de Urías. Pero tarde o temprano, un verdadero discípulo corre a los pies del Señor a confesar sus pecados y apartarse de ellos. Lea el Salmo 51. Si ya estuvo con nosotros en el discipulado, se acuerda del tema confesión de pecados. Y si no, lo vamos a ver después en el discipulado en las tardes. Un verdadero discípulo confiesa sus pecados porque se quiere apartar de ellos. Un falso discípulo únicamente tiene remordimiento. Los falsos discípulos son como los cerdos en el lodo, están en su hábitat natural. No solamente pecan, sino que ya lo hacen desvergonzadamente. Y si llegan a pedir perdón, no es porque amen a Dios, es porque ya no quieren sentir tanta culpa. Esa es la diferencia entre pedir perdón y confesar los pecados. Nosotros no pedimos perdón, un discípulo no pide perdón. Un discípulo sabe que es perdonado, un discípulo confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Eso es un nivel profundo de arrepentimiento. Pero un falso discípulo sabe por qué pide perdón, por el mismo motivo que las personas los domingos a las 7 de la mañana sin dinero en el bolsillo y todos crudos dicen, no lo vuelvo a hacer, por remordimiento. Nada más pides perdón porque dices, ay Dios, te pido que me perdones y ya no lo vuelvo a hacer. Y la siguiente semana otra jarra igual, o el siguiente pecado otra vez haciendo lo mismo. Juan agrega la frase que Judas era uno de los 12. No porque fuera un verdadero discípulo que se perdió. Lo hace para mostrar la enormidad de su pecado. Porque a pesar de estar cerca del maestro, de comer de su plato, de recibir sus enseñanzas y sus ejemplos todos los días, aún a pesar de todo eso, decide traicionar a Cristo. Hoy te puedes dar cuenta cuál es un verdadero discípulo. Quiero terminar, amado hermano, y quiero que entienda esto que le voy a decir. Dentro de poco se vienen cambios en la congregación, cambios importantes aquí en la congregación, no en la liturgia netamente. Hace tiempo entendimos que Dios instituye 2 sacramentos y lo vinimos viendo en el discipulado, pero también tengo que hacerlo público, no solamente en el discipulado. Dios instituye 2 sacramentos, bautizarte y Santa Cena, y esos sacramentos se toman con la seriedad que se merece. Los discípulos toman estos sacramentos con la seriedad que se merece. Si tú ves a una persona que está en pecado y hace lo que quiere, pero aún así quiere venir y tomar Santa Cena, te das cuenta que no ha entendido nada o que tal vez ni es discípulo.
También hablé acerca de la disciplina que vamos a empezar a aplicar en la iglesia, amado hermano. La disciplina es el acto de excluir de la membresía y de excluir de la cena del Señor a alguien que se dice cristiano, pero que cae en pecado y no se quiere arrepentir. Algo está pasando en las iglesias en la actualidad. Con tal de que la gente se quede y no se vaya a otra congregación, con tal de que la gente no se sienta atacada ni confrontada, la iglesia permanece callada y se desentiende de las graves faltas que suceden en sus miembros. Con tal de tener la iglesia llena, callan acerca de los pecados y del falso discipulado de los demás. Algo parecido pasó hace 2000 años en la iglesia primitiva. Después lo lee en su casa en 1 Corintios 5, 1 y 2. El apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice: ustedes permiten que un hombre tome por mujer a su madrastra y se quedan callados con tal de que ese hombre siga aportando dinero en la congregación. Están fritos, les dice Pablo. Por eso es importante, es indispensable que entienda que una congregación sana debe de tener disciplina, porque el papel de la disciplina es aplicarse, el papel de la disciplina o la aplicación de la disciplina es formar en la iglesia, guardar, que el nombre de Cristo sea blasfemado. ¿Por qué vamos a empezar a aplicar disciplina y membresía? Porque ya estuvo de que el nombre de Cristo sea blasfemado en todos lados y digan, y se dice cristiano cuando no es cristiano. Que la gente sepa en la iglesia y en todos lados que no eres parte de una congregación. Privar a alguien del sacramento de la Santa Cena es algo que podemos hacer de inmediato. Vetarlo la próxima vez que tengamos Santa Cena y si tienes la exhortación correcta y no se aleja, vamos a vetar a esa persona de tomar Santa Cena. Pero para poder excluirlo de la membresía, es primordial que primero haya membresía bien definida en la congregación. Por eso es que en los próximos meses nos vamos a dar a la tarea de preparar y otorgar la tarjeta de membresía a la congregación. ¿Qué significa esto? Que vamos a identificar verdaderamente quién es discípulo, miembro y seguidor de Cristo, y es al que la iglesia lo va a considerar miembro realmente, y aquellos que no cumplan con las características, nosotros como iglesia nos los cubrimos como tal. ¡Ay! ¿Eso qué tiene? ¿Era eso? Si no lo estás entendiendo y si no te preocupa, es porque no eres discípulo. Así de fuerte es esta situación. Un miembro no es lo mismo que un congregante. Muchas personas se congregan pero no son miembros. Mucho menos es lo mismo que un simpatizante. Los simpatizantes son los que vienen tal vez a la fuerza, pero bueno, voy a escuchar al pastor. Un miembro es aquel que el liderazgo de la iglesia considera como verdadero discípulo de Cristo. Es aquel que verdaderamente está comprometido con Dios y con la congregación y lo refleja fielmente su compromiso en cada área de su vida. Un miembro sí es un fiel asistente a los servicios y a los discipulados porque es enseñable, pero escuche bien. Si usted es enseñable, también es corregible. Mucha gente viene a escuchar el discipulado, pero no quiere hacer examen. Me disculpa, pero ¿es miembro o no es miembro? ¿O va a ser enseñable o no lo va a ser? Pero voy a sacar 0, yo no lo quiero calificar para saber si va a sacar 10 o va a sacar 0. Quiero saber qué tan comprometido está con su membresía. Deje de pensar que no le afecta el no hacer examen o el no prepararse en ese tipo de situaciones. Un miembro es una persona que está dispuesta a dar cuentas de su vida. Hermano, necesitamos platicar sobre tu situación, sobre tu matrimonio, sobre tu negocio. No se meta, pastor. ¿Correcto? ¿No quieres que nos metamos? No nos metemos. No eres miembro. Porque si eres miembro vas a decir, soy enseñable, soy corregible. ¿Qué pasó? ¿Qué cuentas tengo que dar acerca de mi membresía? Un miembro es una persona bautizada que entiende lo que es el bautizo y no solamente un pagano remojado. Un miembro está comprometido con el sustento físico de la congregación. Sí, quiero ayudar para la renta, quiero hacer el aseo, voy a ofrendar, quiero ayudar en el talento, quiero ver qué falta en mi congregación.
Un miembro comparte la misma confesión de fe que la iglesia. Un miembro se apega a los lineamientos de la congregación. Hermano, hay que llegar temprano. Hermano, hay que estar aquí. Hermano, hay que hacer esto. Sí, porque soy miembro y pertenezco. Pero si usted dice, se lo dije hace rato en el discipulado, le damos más interés. ¿Por qué no llegas tarde a tus clases o a tu trabajo? Porque me van a descontar, me van a reprobar. ¿Crees que es más importante eso que ser miembro? Entonces no estás teniendo la perspectiva correcta. Poco a poco vamos a ir dando a conocer esto a más detalle. Esto solamente es el comienzo, amado hermano. Esto es con miras a 3 o 6 meses, pero se va a hacer. Vamos a dejar bien claros los lineamientos. Les voy a dar hojas a cada uno de ustedes de lo que es ser un miembro. Las van a leer, nuestra confesión de fe, etcétera. Y si deciden agregarse, si dan evidencia de que son miembros, los vamos a aceptar en la membresía de la congregación. Estamos en camino de ser una iglesia correctamente establecida. Lo que en verdad deseo es que no se vaya a sorprender si no es considerado miembro. No quiero que ninguno de aquí diga, ¿en mi tarjeta? ¿Por qué no soy miembro? ¿Por qué no me consideran miembro? No se sorprenda si no consideramos miembro. Pero yo llevo tantos años, yo estoy aquí desde antes de que éramos, yo llevo más tiempo. No es por antigüedad, ese no es un parámetro. Si no le interesa esta situación y cree que puede seguir adelante en su vida sin ser miembro, no entendió el mensaje del día de hoy, porque solamente los verdaderos discípulos permanecen al lado de Jesús. Los falsos discípulos, ¿qué hicieron? Córrele. Únicamente los miembros verdaderos son los verdaderos discípulos. Los falsos discípulos se van, se alejan, consideran escandalosas las palabras de exhortación, pero su destino eterno es lo peor que le puede pasar a un ser humano: separación perpetua del Dios amoroso que te creó y te redimió. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar para terminar. Y qué bueno que estas palabras lo confrontaron. Y qué bueno que estas palabras lo exhortaron. Y qué bueno que estas palabras lo pusieron de frente con la realidad de su discipulado. Me alegra, porque está en buen camino a ser un buen discípulo, un miembro. Esto va a llevar un tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Vamos a tardar unos 2 o 3 meses en delinear bien quién va a ser un miembro, las características, los requisitos. Y después vamos a dar otros meses para que usted pueda dar evidencia de ser un miembro. Aquí hay personas que desde ya son miembros, que ya tienen las características y ya han dado evidencia. Usted no se preocupe. Pero si hay personas que hoy se sintieron fuertemente confrontadas y dicen, ay, creo que yo no sería miembro, entonces ocúpese de esta situación y tenga en su corazón que si usted decide no pertenecer a la membresía de esta ni de ninguna iglesia, está siendo un falso discípulo. El falso discípulo prefirió decirle, no, gracias Jesús, ya me voy. Pero los verdaderos discípulos se quedan y le dicen, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No se sorprenda, aún puede quedar gente entre nosotros que se digan miembros y sean Judas. Lo mismo pasó en esa ocasión. No nos toca a nosotros hacer la separación. No nos toca a nosotros correr a ese tipo de personas. Eso lo hace el Señor al final cuando separa el trigo y la cizaña, las ovejas de los cabritos. Nosotros solamente delineamos la membresía en la iglesia. Señor y Dios, te damos gracias porque esa palabra ha hablado, ha confrontado, ha exhortado nuestras vidas. No queremos ser hallados falsos discípulos, no queremos ser hallados falsos seguidores. Anhelamos ser verdaderos miembros, verdaderos discípulos, verdaderos seguidores tuyos, Señor. No queremos ser como Judas, Pilato, Herodes, los fariseos que te vieron, te conocieron, convivieron contigo, pero no pertenecieron al círculo de los tuyos. Anhelamos ser como Pedro, Señor, que aunque muchas veces cayéramos, aunque algunas veces voltees a vernos y nos digas, apártate de mí, estás haciendo mal, te comportas como tu anterior naturaleza, tu espíritu nos redarguya, nos haga confesar nuestro pecado, apartarnos de él y seguir caminando contigo. Anhelamos ser verdaderos miembros de la congregación de los santos, Señor.
Pon ese deseo fuertemente en nuestro corazón, Padre. Te agradecemos y te bendecimos. En el nombre de Jesús te decimos amén. No esté triste, hermano, denle un aplauso a Cristo. Quite esa cara. Esto es algo que nos va a beneficiar, nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a crecer como iglesia. Créame, yo sé lo que le digo, esto es algo bíblico. Vamos a esperarnos 5 o 10 minutos. Si quiere una torta, ¿todavía hay torta? Sí. Si quiere una torta para almorzar, y ya ahorita comenzamos el siguiente discipulado.